Haz las maletas y vete. Él es mucho más hombre que tú. Mi esposa gritó estas palabras con una crueldad que jamás le había escuchado en 8 años de matrimonio. Pero para llegar a ese momento devastador, primero debo explicar cómo una relación que creía sólida se había desmoronado sin que yo me diera cuenta. Soy José Martín, 43 años, taxista licencia número 1412 en Valencia. Heredé la licencia de mi padre cuando murió de un infarto hace 18 años, y desde entonces trabajo 12 horas diarias, 6 días a la semana, para mantener nuestra casa y a mi esposa Carolina. Carolina y yo nos conocimos hace 9 años en una farmacia del barrio de Ruzafa. Ella trabajaba como auxiliar administrativo en una compañía de seguros, ganaba un sueldo modesto pero estable. Yo acababa de comprar la casa donde vivimos, un pequeño chalet adosado de 2 plantas que había conseguido con una hipoteca a 20 años. Los primeros años fueron buenos. Carolina parecía contenta con nuestra vida simple pero estable. Yo llegaba a casa después de mis jornadas largas y ella me recibía con cenas caseras, me contaba sobre su día en la oficina, planeábamos pequeñas mejoras para la casa los fines de semana. El cambio comenzó hace aproximadamente 2 años, de forma tan gradual que inicialmente no lo noté. Carolina empezó a hacer comentarios sobre nuestro nivel de vida limitado y falta de ambición para crecer profesionalmente. Al principio pensé que eran frustraciones normales de cualquier matrimonio. José, ¿no te cansas de hacer lo mismo todos los días? ¿A qué te refieres? Levantarte a las 5, manejar hasta medianoche, llegar exhausto, dormir, repetir. Eso es vida. Es trabajo honesto que paga nuestras cuentas. Pagar cuentas no es lo mismo que vivir plenamente. Vivir plenamente. Carolina había desarrollado un vocabulario nuevo para expresar su insatisfacción con la realidad que habíamos construido juntos. Los comentarios se volvieron más frecuentes y específicos. Comparaciones con otras parejas de su trabajo que tenían visión de futuro y ambiciones más grandes. Críticas veladas sobre mi falta de iniciativa para mejorar nuestra situación económica. Marta y su novio compraron un apartamento nuevo en la playa. Marta gana el doble que tú y su novio es ingeniero. José, no se trata del dinero. Se trata de tener metas. ¿Qué metas específicamente? Metas de crecimiento, de progreso, de no quedarnos estancados. Quedarnos estancados. Como si tener una casa propia, estabilidad económica y un matrimonio sólido fuera una situación de fracaso. Gradualmente, Carolina comenzó a llegar tarde a casa sin explicaciones convincentes. Quedé trabajando hasta tarde se convirtió en su justificación estándar para ausencias que se extendían hasta las 9 o 10 de la noche. ¿Qué tipo de trabajo extra estás haciendo? Reorganización de archivos, capacitaciones, reuniones con el jefe. Sus respuestas eran vagas pero plausibles. Yo trabajaba tanto que no tenía energía para investigar más profundamente. Confiaba en ella porque llevábamos 8 años casados y nunca había tenido razones para dudar. Pero las señales se multiplicaron. Carolina empezó a arreglarse más para ir al trabajo. Ropa nueva que no recordaba haber visto antes. Perfumes diferentes. Una atención al maquillaje y peinado que no había mostrado en años. Te ves muy elegante hoy. Una debe proyectar profesionalismo en el trabajo. ¿Desde cuándo tu oficina requiere tanta formalidad? Desde que quiero que me tomen en serio para posibles promociones. Promociones que nunca llegaban, a pesar de sus supuestos esfuerzos adicionales. Los fines de semana, que antes pasábamos juntos haciendo tareas domésticas o viendo películas, Carolina empezó a tener compromisos sociales urgentes con compañeras de trabajo. Voy a almorzar con las chicas. ¿Qué chicas? Del trabajo. Necesitamos hablar sobre algunos proyectos. Proyectos de trabajo en fin de semana. José, el mundo profesional no se detiene los sábados y domingos. Regresaba de estos almuerzos de buen humor, casi eufórica, con una energía que no mostraba cuando estaba conmigo. Era como si hubiera descubierto una fuente de vitalidad que nuestra vida matrimonial no le proporcionaba. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Cuando llegaba a casa después de jornadas agotadoras, Carolina respondía mis preguntas sobre su día con monosílabos o comentarios vagos. La intimidad física prácticamente desapareció, siempre con excusas de cansancio o dolor de cabeza. ¿Estás bien? Pareces distante últimamente. Estoy bien. Solo estresada con el trabajo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No, José. Son cosas que tienes que resolver sola. Cosas que tenía que resolver sola.
Como si yo fuera un obstáculo en lugar de su compañero de vida. El punto más bajo llegó hace 3 meses, cuando Carolina comenzó a criticar abiertamente mi profesión durante las pocas conversaciones que manteníamos. José, ¿nunca has pensado en hacer algo más significativo? Mi trabajo no es significativo. Manejar un taxi está bien para algunos hombres. Pero a tu edad deberías tener ambiciones más grandes. ¿Qué tipo de ambiciones? No sé. Un negocio propio. Una carrera que requiera más que solo saber manejar. Solo saber manejar. Como si 18 años de experiencia, conocimiento detallado de Valencia, habilidades de servicio al cliente y responsabilidad financiera fueran competencias menores. Carolina, mi trabajo nos ha permitido comprar esta casa, mantener un nivel de vida decente. José, mantenernos no es suficiente. Algunas mujeres quieren más que solo estabilidad básica. Algunas mujeres. Como si ella hubiera hecho una comparación sistemática y hubiera encontrado mejores opciones disponibles. Durante las últimas semanas, Carolina había estado recibiendo llamadas telefónicas que contestaba en privado, alejándose de mí para hablar en voz baja. Cuando preguntaba quién había llamado, sus respuestas eran evasivas. ¿Quién era? Una compañera del trabajo. ¿Qué quería? Consultar algo sobre un proyecto. Proyectos que requerían conversaciones susurradas y risas que podía escuchar desde la sala. Esa noche del martes, después de 14 horas manejando por Valencia, llegué a casa llevando 300 euros extra que había ganado haciendo servicios al aeropuerto. Dinero que pensaba depositar en nuestra cuenta de ahorros para las vacaciones de verano que llevábamos 2 años planeando. Estacioné mi taxi frente a nuestra casa en Ruzafa. Subí los 4 escalones del portal cargando mi termo de café vacío. La casa estaba extrañamente iluminada para las 11:30 de la noche. Normalmente Carolina se acostaba temprano porque empezaba a trabajar a las 8 de la mañana. Inserté la llave en la cerradura, empujé la puerta principal, y encontré la escena que cambiaría mi vida para siempre. Carolina estaba en nuestro sofá, el mismo sofá que habíamos comprado juntos pagándolo en 12 cuotas, abrazada íntimamente con un hombre que no conocía. No estaban simplemente conversando. Sus ropas estaban desacomodadas, copas de vino medio vacías en la mesa, música romántica sonando en nuestro equipo de sonido. El hombre era más joven que yo, tal vez 35 años, cabello engominado hacia atrás, camisa cara que probablemente costaba más que mis ingresos semanales. Tenía esa apariencia de alguien que nunca había trabajado con las manos, que nunca había sentido el cansancio de 14 horas manejando en el tráfico valenciano. Cuando me vieron entrar, ninguno de los dos mostró vergüenza o sorpresa. Carolina simplemente se separó del hombre con movimientos lentos y deliberados, como si mi llegada fuera una interrupción molesta pero esperada. José, tenemos que hablar, me dijo con una voz fría que no reconocí. Carolina, ¿qué está pasando aquí? Nuestra relación se acabó hace tiempo. Solo que tú no te habías dado cuenta. Esta mañana habíamos desayunado juntos. Me había preguntado a qué hora llegaría a casa. Porque necesitaba saber cuándo podría estar tranquila con Miguel. Miguel. El extraño tenía nombre, historia, lugar establecido en la vida de mi esposa. Esto no era una aventura impulsiva. Era algo planeado, calculado, desarrollado durante semanas o meses. El hombre finalmente habló con un tono condescendiente que me heló la sangre. José, Carolina merece un hombre que pueda ofrecerle un futuro real. No solo trabajar como un burro para pagar facturas. Trabajar como un burro. 18 años de responsabilidad, levantándome a las 5 de la mañana, trabajando hasta medianoche, ahorrando cada euro para darle a Carolina una vida cómoda, y este desconocido lo reducía a trabajo animal. Y tú puedes ofrecerle ese futuro. Yo puedo ofrecerle experiencias que tú nunca podrás costear. Restaurantes de verdad, vacaciones internacionales, ropa que no venga de rebajas. Carolina asintió como si estas promesas fueran garantías contractuales. José, Miguel me hace sentir viva. Me hace sentir que tengo un futuro emocionante por delante. Y conmigo no te sentías viva. Contigo me sentía segura y cómoda. Pero no emocionada. Segura y cómoda. Los pilares fundamentales de un matrimonio sólido habían sido descartados como defectos indeseables. Carolina, llevamos 8 años casados. Esta casa, nuestros muebles, todo lo hemos construido juntos. José, seamos honestos. Hemos construido una vida de clase media típica. Nada extraordinario. Miguel me miró con una sonrisa arrogante. José,
Lo mejor para todos es que recojas tus cosas y nos dejes resolver esto como adultos. ¿Resolver qué? Esta es mi casa. José, no seas difícil. Podemos resolver los aspectos legales más tarde. Fue entonces cuando Carolina decidió pronunciar las palabras que destruirían cualquier posibilidad de reconciliación. Se puso de pie, me miró directamente a los ojos con una frialdad que jamás le había visto, y gritó las palabras que habían abierto esta historia. Haz las maletas y vete. Él es mucho más hombre que tú. Mucho más hombre que tú. 8 años de matrimonio, 18 años de trabajo honesto, una vida entera dedicada a ser un buen marido, reducidos a una competencia de masculinidad con un extraño. Subí a nuestro dormitorio y empaqué una maleta con ropa para una semana, productos de aseo y documentos importantes. No discutí, no grité, no hice escenas dramáticas. Pero mientras empacaba, estaba planeando. Carolina había elegido terminar nuestro matrimonio públicamente, humillantemente, sin consideración por mis sentimientos. Había elegido la traición sobre la comunicación, asumiendo que yo simplemente aceptaría ser expulsado de mi propia casa. Estaba equivocada. Esa noche me fui silenciosamente, manejé hacia un hotel barato cerca del puerto, no porque fuera cobarde o derrotado, sino porque tenía un plan que requería tiempo, paciencia y asesoría legal. Carolina había elegido jugar sucio. Yo jugaría inteligente. La primera semana en el hotel barato cerca del puerto de Valencia fue la más dura de mi vida. Cada mañana me despertaba en esa habitación pequeña y húmeda recordando que tenía una casa propia donde otro hombre estaba durmiendo con mi esposa. Pero la humillación se había transformado en determinación. Carolina había cometido un error fundamental. Había asumido que yo era demasiado simple, demasiado clase trabajadora para entender mis derechos legales. El viernes de esa primera semana, después de terminar mi turno, fui directamente al despacho de Alejandro Vázquez, un abogado especialista en derecho familiar que me había recomendado otro taxista que había pasado por un divorcio complicado. José, cuénteme exactamente qué pasó, me dijo Vázquez después de que le expliqué mi situación. Le relaté toda la historia, los años de deterioro, las mentiras, la traición, la humillación pública, y especialmente el hecho de que Carolina y su amante habían asumido que yo simplemente abandonaría mi propia propiedad. La casa está escriturada únicamente a su nombre. Completamente. La compré 2 años antes de casarme con Carolina. Tengo todos los documentos. Su esposa ha contribuido económicamente a la hipoteca. Ella aportaba dinero para gastos generales de la casa, pero la hipoteca siempre la he pagado yo exclusivamente desde mi cuenta personal. Vázquez sonrió por primera vez durante la conversación. José, su caso es más simple de lo que podría imaginar. Legalmente, usted tiene derecho absoluto a recuperar la posesión de su propiedad inmediatamente. Inmediatamente. La casa es suya. Su esposa no tiene ningún derecho legal a expulsarlo o a permitir que terceros ocupen su propiedad sin su consentimiento. Lo que está ocurriendo técnicamente constituye ocupación ilegal. ¿Y qué podemos hacer? Podemos solicitar una orden judicial de desalojo inmediato. Dado que usted tiene documentación completa de propiedad y no hay disputa sobre la titularidad, cualquier juez emitirá la orden en 48 horas. Era exactamente lo que había esperado escuchar. Carolina había jugado sus cartas asumiendo que yo era demasiado ignorante para conocer mis derechos. Había subestimado completamente a un hombre que llevaba 18 años manejando las complejidades legales y administrativas de ser taxista independiente. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso? Si presentamos la documentación el lunes, tendremos la orden para el miércoles. El jueves podríamos ejecutar el desalojo con un oficial de justicia. Necesito estar presente. Es recomendable pero no obligatorio. El oficial de justicia tiene autoridad para hacer cumplir la orden independientemente de las objeciones de los ocupantes. El lunes por la mañana, Vázquez presentó toda la documentación necesaria. Escrituras de propiedad, registros de pagos de hipoteca, facturas de servicios, todo demostrado que la casa era mía y que yo tenía derecho exclusivo a decidir quién podía vivir allí. Durante esos días, continué trabajando normalmente, pero con una energía renovada. Cada pasajero que subía a mi taxi me encontraba más conversador, más optimista. Sabía que Carolina y Miguel estaban viviendo en mi casa, gastando mi dinero en servicios públicos, durmiendo en la cama que yo había comprado, pero ya no me atormentaba. Porque sabía que su situación era temporalmente limitada. El miércoles por la tarde, Vázquez me llamó con la confirmación. José, tenemos la orden judicial.
El desalojo está programado para mañana jueves a las 10 de la mañana. ¿Qué debo hacer? Nada. El oficial de justicia Juan Carlos Moreno se encargará de todo. Es un profesional con 30 años de experiencia en este tipo de situaciones. ¿Esperan resistencia? José, la resistencia a una orden judicial es un delito penal. Su esposa y su acompañante tendrán que salir voluntariamente o enfrentar cargos adicionales. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. No por venganza o crueldad, sino por justicia. Carolina había elegido humillarme públicamente en mi propia casa. Ahora experimentaría lo que significaba perder un hogar sin previo aviso. El jueves por la mañana me levanté temprano, desayuné tranquilamente en el hotel, y manejé hasta una cafetería cerca de mi casa para esperar noticias del oficial Moreno. A las 10:15 de la mañana, mi teléfono sonó. José Martín. Sí, habla José. Soy Juan Carlos Moreno, oficial de justicia. Estoy frente a su domicilio con la orden de desalojo. ¿Cómo se ve la situación? Hay 2 personas en el interior. Una mujer de aproximadamente 34 años y un hombre de unos 35. Les he explicado la situación legal y tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Han mostrado resistencia. La mujer inicialmente argumentó que tenía derechos como esposa, pero cuando le expliqué que la propiedad está exclusivamente a nombre del demandante y que no existe régimen de gananciales aplicable, entendió que no tenía bases legales para permanecer. ¿Y el hombre? El hombre no ha dicho mucho. Parece más preocupado por evitar complicaciones legales que por defender su posición. Miguel el Valiente, el hombre que era mucho más hombre que yo, aparentemente no tenía estómago para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Necesita que vaya. No es necesario, señor Martín. Todo está procediendo según el protocolo establecido. A las 11:30, Moreno me llamó nuevamente. Desalojo completado exitosamente. Ambas personas han abandonado la propiedad voluntariamente. He cambiado las cerraduras como solicité en su documentación legal. La casa está asegurada y lista para su retorno. Dijeron algo antes de irse. La mujer preguntó dónde podía contactarlo para resolver la situación matrimonial. Le expliqué que cualquier comunicación debe hacerse a través de su abogado. Y se fueron juntos. Sí, en un coche pequeño blanco. Llevaban varias maletas y cajas. Perfecto. Carolina y Miguel habían sido expulsados de mi casa exactamente como ella me había expulsado a mí. La diferencia era que mi expulsión había sido ilegal y temporal. La suya era legal y permanente. Esa tarde, después de terminar mi turno de trabajo, manejé hasta mi casa por primera vez en una semana. Ver las llaves nuevas en mis manos, abrir mi propia puerta, entrar a mi propio salón sin encontrar extraños abrazándose en mi sofá, fue una sensación de liberación que no había experimentado nunca. La casa estaba razonablemente limpia. Carolina había tenido la decencia de no destruir nada antes de irse. Incluso había hecho la cama matrimonial, un detalle irónico considerando las circunstancias. Pero lo más importante era el silencio. Por primera vez en 2 años, mi casa no resonaba con críticas veladas sobre mi trabajo, comparaciones con otros hombres, o conversaciones telefónicas susurradas. Era simplemente mi espacio, mi refugio, mi propiedad legalmente protegida. Durante los siguientes días, Carolina intentó contactarme repetidamente. Llamadas a mi teléfono personal, mensajes al despacho de Vázquez, incluso apareciendo en la parada de taxis del aeropuerto buscándome durante mis turnos. José, necesitamos hablar. Esto es ridículo. Carolina, cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado. ¿Tu abogado? José, somos adultos. Podemos resolver esto sin complicaciones legales. Tú elegiste complicaciones cuando decidiste traer a tu amante a mi casa. José, cometí un error. Pero expulsarme de mi hogar es desproporcionado. No era tu hogar. Era mi casa donde tú vivías por mi generosidad. ¿Tu generosidad? José, aportaba económicamente a esa casa. Aportabas a gastos generales. Nunca a la propiedad real. Carolina parecía genuinamente sorprendida de que yo entendiera la diferencia legal entre contribuir a gastos domésticos y tener derechos de propiedad. Había subestimado completamente mi inteligencia. ¿Y ahora qué? Vas a dejarme sin nada. Carolina, tú me dejaste sin dignidad durante meses. Te las arreglaste para planear tu aventura sin consideración por mis sentimientos. Estoy seguro de que te las arreglarás para planear tu nueva vida sin mi ayuda.
José, Miguel y yo estamos alquilando un apartamento diminuto en las afueras. Es horrible. ¿Y dónde está Miguel ahora? ¿Por qué no está aquí contigo pidiendo perdón? El silencio de Carolina fue revelador. Aparentemente, Miguel, mucho más hombre, no tenía interés en enfrentar las consecuencias de sus promesas románticas. Miguel está ocupado con sus inversiones. Sus inversiones no incluyen ayudarte con el alquiler. Es complicado. Sus proyectos requieren todo su capital disponible. Todo su capital disponible. El hombre que había prometido restaurantes de verdad y vacaciones internacionales aparentemente no tenía dinero para ayudar con un apartamento básico. Carolina, tú elegiste tu futuro. Ahora vívelo. 3 semanas después del desalojo, recibí información a través de conocidos mutuos sobre la situación de Carolina y Miguel. Habían alquilado un apartamento de una habitación en Torrent, a las afueras de Valencia. Carolina tenía que tomar 2 autobuses para llegar a su trabajo en el centro de la ciudad. Pero lo más interesante era que Miguel había comenzado a mostrar su verdadero carácter. Sus inversiones en desarrollo inmobiliario resultaron ser esquemas de marketing multinivel que requerían que Carolina invirtiera sus ahorros personales para demostrar compromiso con su futuro conjunto. Carolina, que había criticado mi falta de ambición, ahora estaba financiando las fantasías empresariales de un hombre que no tenía ingresos verificables. Un mes después del desalojo, Carolina apareció en la parada de taxis del aeropuerto nuevamente. Esta vez se veía diferente. Más delgada, menos maquillada, con esa tensión en el rostro que viene de estrés financiero constante. José, por favor. Solo 5 minutos para hablar. Carolina, ya te dije que cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado. No se trata de asuntos legales. Se trata de reconocer que cometí errores terribles. ¿Qué tipo de errores? Errores de juicio. Sobre lo que realmente importa en un matrimonio. ¿Y qué descubriste que realmente importa? Estabilidad, honestidad, respeto mutuo. Las mismas cualidades que había descartado como aburridas y sin emoción meses atrás. ¿Y Miguel? Él te proporciona esas cualidades. Miguel está pasando por dificultades temporales. ¿Qué tipo de dificultades? Sus inversiones no han dado los resultados esperados. Necesita tiempo para reorganizar sus estrategias. Sus estrategias. Carolina estaba usando el mismo vocabulario empresarial vago que Miguel había empleado para impresionarla inicialmente. Y mientras tanto, ¿quién paga el alquiler? Estamos compartiendo los gastos. ¿Con qué dinero comparte él los gastos? José, la situación es temporalmente complicada, pero Miguel tiene potencial real. Potencial real. Carolina había cambiado estabilidad demostrada por potencial imaginario. Carolina, te deseo suerte con el potencial de Miguel. José, no hay posibilidad de que reconsideren nuestra situación. ¿Reconsiderar qué? Un matrimonio donde mi esposa me decía que otro hombre era mucho más hombre que yo. Dije eso en un momento de ira. No era lo que realmente pensaba. Era exactamente lo que pensabas. Solo que ahora te das cuenta de las consecuencias. Carolina se alejó de mi taxi con los hombros caídos, claramente derrotada por la realidad de las decisiones que había tomado. Pero yo ya no sentía ira hacia ella. Sentía algo más poderoso, indiferencia. Carolina había elegido la emoción sobre la estabilidad, las promesas vacías sobre la realidad sólida, la fantasía sobre la construcción conjunta. Ahora estaba viviendo exactamente las consecuencias de esas elecciones. Y yo estaba viviendo las recompensas de haber defendido mis derechos legales con inteligencia en lugar de emoción. La venganza legal había sido perfecta porque había sido justa, proporcionada y definitiva. Carolina había aprendido la diferencia entre tener derechos y asumir privilegios. Y yo había aprendido la importancia de nunca subestimar el valor de la justicia sistemática sobre la justicia emocional. 6 meses después de recuperar mi casa, la vida había tomado un rumbo completamente diferente al que había imaginado cuando Carolina me gritó que hiciera las maletas. Durante este periodo, no solo había reconstruido mi estabilidad emocional, sino que había invertido el tiempo y energía que antes gastaba preocupándome por el matrimonio en mejorar mis finanzas y mi bienestar personal. Sin los gastos adicionales que Carolina generaba constantemente, mis ingresos como taxista me permitían ahorrar casi 40% de lo que ganaba mensualmente. Había pagado adelantos significativos de la hipoteca, renovado el sistema eléctrico de la casa, y hasta me había comprado un equipo de sonido nuevo para reemplazar el que Carolina había usado para sus noches románticas con Miguel.
Pero lo más importante era la paz mental. Llegaba a casa después de mis jornadas de trabajo a un espacio que era genuinamente mío, sin tensiones ocultas, sin críticas veladas, sin la sensación constante de no ser suficiente para alguien que había prometido amarme incondicionalmente. Durante estos meses, ocasionalmente recibía noticias sobre Carolina y Miguel a través de conocidos del barrio. La situación de ambos había empeorado considerablemente desde que los expulsé de mi casa. Miguel había resultado ser exactamente lo que cualquier persona con sentido común habría identificado desde el principio: un estafador de poca monta que vivía de convencer a mujeres vulnerables de que financiaran sus proyectos empresariales inexistentes. Carolina había invertido todos sus ahorros personales en el esquema de marketing multinivel de Miguel, dinero que desapareció en gastos operativos que nunca produjeron los retornos prometidos. Cuando ella comenzó a exigir explicaciones y resultados concretos, Miguel empezó a mostrar su verdadero temperamento. Según los rumores del barrio, las discusiones entre ellos se habían vuelto cada vez más frecuentes y violentas. Miguel había comenzado a culpar a Carolina por no tener suficiente visión empresarial y por sabotear sus esfuerzos con negatividad constante. Las mismas acusaciones que Carolina me había hecho durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Pero la situación se había deteriorado mucho más allá de simples discusiones financieras. Hace 3 meses, Miguel había comenzado a pedirle dinero prestado a Carolina para emergencias temporales, que siempre tenían que ver con oportunidades de inversión urgentes que no podía perder. Cuando ella se negaba o cuestionaba estos gastos, él respondía con manipulación psicológica que hacía que mis peores días con Carolina parecieran conversaciones cordiales. Si realmente me apoyaras, encontrarías la manera de conseguir el dinero. Las mujeres exitosas invierten en el éxito de sus parejas. Tu exmarido te tenía acostumbrada a pensar pequeño. Carolina, que había abandonado un matrimonio estable por la promesa de una vida emocionante, ahora se encontraba trabajando turnos extra para financiar las fantasías de un hombre que la culpaba por cada fracaso de sus esquemas. El punto de quiebre había llegado hace 6 semanas. Miguel había convencido a Carolina de pedir un préstamo personal de 5.000 euros para una oportunidad única de invertir en un proyecto inmobiliario que supuestamente le devolvería 15.000 euros en 3 meses. Cuando Carolina finalmente accedió y entregó el dinero, Miguel desapareció completamente. No gradualmente. No con excusas o explicaciones. Un día estaba en el apartamento de Torrent prometiendo que regresaría esa noche con buenas noticias sobre la inversión, y simplemente nunca volvió. Carolina tardó 4 días en darse cuenta de que no había sido abandonada temporalmente. Había sido estafada sistemáticamente por el hombre que le había prometido todo lo que yo supuestamente no podía darle. Cuando finalmente revisó sus pertenencias, descubrió que Miguel se había llevado no solo los 5.000 euros del préstamo, sino también las pocas joyas de valor que tenía, algunos electrodomésticos que habían comprado juntos, e incluso ropa cara que ella había guardado de nuestro matrimonio. Carolina se encontró sola en un apartamento de alquiler que no podía pagar, con deudas que no podía cubrir, y con la humillante comprensión de que había cambiado un matrimonio sólido por una estafa elaborada. Durante las siguientes semanas, intentó contactarme múltiples veces a través de diferentes métodos. Llamadas directas que no respondí. Mensajes a través de conocidos mutuos. Incluso había aparecido en mi trabajo varias veces, siempre con la misma propuesta desesperada: reconciliación para empezar de nuevo. Pero yo ya no era el mismo hombre que había sido humillado 6 meses atrás. Había aprendido que la estabilidad emocional era más valiosa que cualquier promesa de emoción, que la honestidad era más importante que la pasión, y que el respeto mutuo era el fundamento de cualquier relación que valiera la pena. Carolina había elegido destruir todo eso por fantasías que resultaron ser mentiras calculadas. Las consecuencias de esas decisiones eran suyas para vivir, no mías para resolver. El momento de enfrentar legalmente nuestra separación llegó cuando Vázquez me informó que la audiencia de divorcio había sido programada para un martes de octubre. José, dado que no hay propiedades compartidas ni hijos involucrados, debería ser un procedimiento bastante directo. ¿Qué puedo esperar? Carolina probablemente solicitará algún tipo de compensación económica. Pero considerando que la casa es suya desde antes del matrimonio y que ella fue quien abandonó el hogar conyugal por adulterio, sus bases legales son extremadamente débiles. ¿Necesito prepararme para algo específico? Solo manténgase calmado y honesto. La documentación que tenemos habla por sí misma. El día de la audiencia llegué al juzgado de familia con mi mejor traje, el mismo que había usado para nuestra boda 8 años atrás. No por nostalgia, sino porque quería proyectar respeto por el proceso legal que finalmente cerraría este capítulo de mi vida.
Carolina llegó 15 minutos tarde, acompañada por un abogado de oficio que claramente no tenía mucha experiencia en casos matrimoniales. Se veía notablemente diferente de la mujer que había conocido. Más delgada, con ojeras profundas, ropa que había visto mejores días. La tensión financiera y emocional de los últimos meses era visible en cada aspecto de su apariencia. Cuando nuestros ojos se encontraron en la sala de espera, intentó sonreír, pero fue una sonrisa desesperada que no alcanzó sus ojos. Era la sonrisa de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus errores pero que ya no tenía manera de corregirlos. La audiencia comenzó con los procedimientos estándar. El juez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia en casos familiares, revisó rápidamente la documentación que ambos abogados habían presentado. Señora Carolina López, entiendo que está solicitando compensación económica del señor José Martín basada en su contribución durante el matrimonio. Sí, su señoría. Durante 8 años contribuí económicamente al hogar y sacrifiqué oportunidades profesionales para apoyar el matrimonio. Era una mentira tan descarada que tuve que controlar mi impulso de interrumpir. Carolina jamás había sacrificado nada profesional. Había trabajado en la misma posición administrativa durante todo nuestro matrimonio. ¿Qué tipo de compensación considera apropiada? Una pensión alimenticia temporal mientras me estabilizo económicamente, y una porción del valor de la vivienda conyugal. Vázquez se puso de pie inmediatamente. Su señoría, la vivienda en cuestión fue adquirida por mi cliente 2 años antes del matrimonio. Está completamente escriturada a su nombre y fue pagada exclusivamente con sus ingresos. No existe base legal para considerar la propiedad como bien ganancial. Y respecto a la pensión alimenticia. Su señoría, la señora López abandonó voluntariamente el hogar conyugal para vivir con otro hombre. Bajo la ley española, el adulterio constituye una causal que elimina cualquier derecho a compensación económica. El juez revisó los documentos durante varios minutos antes de dirigirse directamente a Carolina. Señora López, confirma que abandonó el hogar conyugal para establecer una relación con un tercero. Carolina miró a su abogado, que asintió resignadamente. No había manera de negar los hechos cuando existía documentación del oficial de justicia confirmando que había sido encontrada viviendo con Miguel en la propiedad de su esposo. Sí, su señoría. Pero las circunstancias del matrimonio habían. Señora López, las circunstancias del matrimonio pueden explicar su decisión personal, pero no alteran las consecuencias legales de esa decisión. Fue entonces cuando Carolina, desesperada por obtener algún tipo de resultado favorable, decidió hacer una apelación emocional que cambió completamente el tono de la audiencia. Su señoría, me doy cuenta de que cometí errores terribles. Errores que me han costado todo lo que valoraba en mi vida. Si mi esposo me diera una segunda oportunidad, estoy segura de que podríamos reconstruir nuestro matrimonio. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos, lágrimas que parecían genuinas pero que llegaban 6 meses demasiado tarde. José, por favor. Ahora entiendo lo que realmente importa en un matrimonio. Estabilidad, respeto, compañerismo real. Todo lo que tú me dabas y que yo no supe valorar. El silencio en la sala era absoluto. El juez, los abogados, incluso el secretario judicial, todos esperaban mi respuesta. Me puse de pie lentamente, miré a Carolina directamente a los ojos, y pronuncié las palabras que habían estado formándose en mi mente durante meses. Carolina, hace 6 meses me dijiste que hiciera las maletas porque otro hombre era mucho más hombre que yo. Hoy comprendo que tenías razón. Su expresión cambió de esperanza a confusión. Tenías razón en que merecías estar con alguien diferente a mí. Alguien que fuera compatible con tus valores, tus prioridades, tu manera de ver las relaciones. Miré al juez y luego volví a dirigirme a Carolina. Yo valoro la honestidad. Tú valorabas la emoción. Yo valoro la estabilidad. Tú valorabas la aventura. Yo valoro la construcción conjunta. Tú valorabas las promesas individuales. Carolina intentó interrumpir, pero continué. El hombre que buscabas existe. Se llama Miguel. Te prometió todo lo que yo no podía darte. Restaurantes caros, vacaciones internacionales, una vida emocionante. José, Miguel me engañó. Miguel te dio exactamente lo que pediste. Emoción, aventura, vida no convencional. El hecho de que no fuera sostenible no significa que no fuera auténtico a lo que buscabas. Me dirigí al juez para mi declaración final. Su señoría, mi esposa tomó una decisión sobre el tipo de vida que quería. Yo respeto esa decisión. Pero las decisiones tienen consecuencias,
y esas consecuencias le pertenecen a quien las eligió. Volví a mirar a Carolina una última vez. Hoy mi vida está recomenzando. El pasado queda con quien lo eligió. El juez asintió lentamente, claramente impresionado por mi respuesta. Señor Martín, confirma que no tiene interés en intentar una reconciliación. Confirmo, Su Señoría. Solicito que el divorcio sea declarado definitivo basado en el adulterio de mi esposa. Muy bien. Dado que la evidencia de adulterio está documentada, que no existen bienes gananciales en disputa, y que el demandado no tiene bases legales para compensación económica, declaro el divorcio definitivo entre José Martín y Carolina López. El mazo del juez resonó en la sala como un punto final definitivo. Carolina se quedó sentada durante varios minutos después de que el juez se retiró, llorando silenciosamente mientras su abogado empacaba los documentos. Finalmente se acercó a mí una última vez. José, realmente no hay ninguna posibilidad. Carolina, tú misma dijiste que merecías algo mejor que lo que yo podía ofrecerte. Yo he decidido que merezco algo mejor que alguien que piensa así. Pero he aprendido. Has aprendido que las consecuencias de tus decisiones fueron más duras de lo que esperabas. Eso no es lo mismo que entender realmente por qué esas decisiones estuvieron mal desde el principio. Carolina salió del tribunal sola, derrotada, sin marido, sin amante, sin ahorros, y sin las ilusiones que la habían llevado a destruir su vida estable. Yo salí del tribunal con algo que no había tenido en años: total libertad para construir una vida basada en mis propios valores, sin tener que justificar mi trabajo honesto, sin tener que demostrar constantemente mi valía como hombre, sin tener que competir con fantasías irreales. Meses después del divorcio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y satisfactorio. Trabajaba mis turnos de taxi con renovado propósito, había comenzado a tomar clases de mecánica automotriz los domingos para expandir mis habilidades, y había empezado a ahorrar para comprar una segunda licencia de taxi para convertir mi trabajo individual en un pequeño negocio familiar. Carolina había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Y ambos estábamos viviendo exactamente las consecuencias de nuestras decisiones.